América Latina necesita hechos y políticas contundentes por parte de quienes tenemos responsabilidades de gobierno. La región está destinada a ocupar un lugar protagónico en el siglo XXI, pero solo si somos capaces de aceptar nuestras diferencias en el marco de una construcción común, colectiva. Nuestro destino es común y colectivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mejor porque vengo ahí, viste que siempre son los actos así donde uno... Empezando, Cristina, ¿cuándo fue la primera vez que pensaste que podías ser presidenta? A mí no se me ocurría la figura de presidenta, a mí se me ocurrían figuras de líderes, no se me, o sea... A ver, el cargo institucional de presidente de la República, no. Sí, esa cosa de trascendencia, de que pasar por el mundo no solamente respirando y comiendo, ¿no? Sino, qué sé yo, que el día de mañana se acuerden de vos por otras cosas, eso sí. ¿Y la decisión de dedicarte a la política tiene que ver con una familia donde de política se hablaba, se leía, no, se discutía, tiene que ver o con los 70? Tiene que ver con todo un poco. Porque conmigo hay otra historia que es con nosotros vivía el abuelo, o sea, el papá de mi mamá, mi abuelo materno, que era muy, pero muy peronista. Fanáticamente peronista, igual que mi mamá, pero más, porque él tenía su carnet de afiliación guardado y demás. Él fue el que desde muy chiquita me hablaba de Perón. A mí siempre me gustó la política, me gustaba, pero lo de Rosas, los unitarios y los federales... Me gustó mucho, siempre, al que le gusta la historia normalmente le gusta la política, hay una vinculación muy fuerte. Siempre me llamó la atención la historia, desde muy chica, pero todas las historias. Desde muy chiquita la mitología griega, yo moría por la mitología griega y conocía todos los nombres de los dioses griegos, tanto en su versión griega como en su versión romana, y todos los mitos y leyendas me encantaba, y me encantaba después cuando fui, eso cuando era muy chiquita. Porque además, mamá se ve que tenía muchas frustraciones y las descargó todas sus dos hijas. A mí me mandó a estudiar guitarra, no tuvo éxito, pero con mi hermana les mandó a estudiar piano, y mi hermana, además de médica, es concertista, recibida de piano. Y mamá me compraba todos los libros, los lo sé todo. Después otros libros que eran fabulosos, que eran Las aventuras de Naricita y Perucho de Monteiro Lobato. Yo disfrutaba mucho y tenía esos, y después tenía otros, Los Preceptor, que también eran otros libros, otra colección de libros. Mamá compraba todos los libros. ¿Viste que antes pasaban, yo no sé si ustedes se acuerdan que pasaban por las casas los vendedores de libros? Sí. Mamá no perdonaba a ninguno. Todo que pasaba por casa le vendía libros y los compraba, y a mí me encantaba leer, y a mi hermana también. Mamá siempre dice que nunca tuvo problemas con ninguna de las dos. Al contrario, viste que a los chicos les decían, estudiar, que esto y que lo otro. Bueno, a nosotras tenían que decir, basta.
contás, la figura fuerte en tu casa era tu mamá. Sí. Sí, papá era por personalidad un hombre mucho más callado. Mamá tiene una polenta, una fuerza. No duramos mucho juntas tampoco porque es como que chocamos por ahí, estamos mucho tiempo juntas. Un poquito sí, ¿viste? Pero mucho tiempo para empezamos a discutir seguramente. Pero sí, tiene una personalidad muy fuerte, mamá. ¿Y cómo es convivir con una madre que era peronista y tu hijo que era radical? Mi viejo era antiperonista, a ver, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar a definirlo adecuadamente. Si hubiera tenido que ser beduino para ser antiperonista, si hubiera sido beduino. Lo que pasa es que en ese momento, cuando él era radical, el radicalismo era un radicalismo muy antiperonista, ¿no? Y mamá muy peronista, de las peronistas que también no acepta ningún tipo de crítica o autocrítica. Fue sí lo que me hizo... no creer, digamos, en las cosas extremas, ¿no? En el sentido de que o blanco o negro, eso y toda la experiencia de los 70 es como que me dieron un aprendizaje de que no a lo blanco y negro, ¿no? Que hay otros colores, que hay grises, que hay matices, que hay cosas. Cristina, ¿y vos cómo te sentís? No hablo frente a la crítica política, porque en los medios está claro que hay una crítica política que es totalmente lícita. ¿Cómo te sentís íntimamente cuando ves una descalificación personal? A ver, creo que también tiene que ver con cierta cosa de que no renuncié a mi condición de mujer por ser presidenta. O sea, esta que ves acá sentada, pintada como una puerta, es la misma desde que tengo 15 años. Creo que hoy venían a visitarme la hermana Rosita, que era la directora del colegio de la Misericordia, y la hermana Marta, que era mi profesora de religión, que me hacían lavar la cara porque iba a estar pintada del colegio. Y siempre fui igual, y no creo que tenga que cambiar por el hecho de ser presidenta. Esto de que me tengan que disfrazar de lo que no soy, no lo voy a hacer nunca. Yo soy como soy. La hermana la rectora del colegio y yo era profesora en ese momento. Tenía catequesis con ella. Pero sí, era muy linda y muy inteligente. Ella venía siempre pintada, pero le encantaba. Y yo dije, como todas, querida, clase como todas, la cara bien lavadita. Entonces ella era la encargada de llevarla hacerle lavar la cara. Y después cuando salía, la hora de salida, yo se acompañaba hasta la puerta y ella sacaba el aparato. A ver, estás igual, Rosita, por Dios. Qué gusto ver. Yo también. Por Dios. Encantada. Marta, qué linda. Sos más linda que en la tele. Pero viste, Preciosa es. ¿viste, Marta? Divina, divina. Ella era mi profesora de religión, la Misericordia, y ella era la directora. Era que me hacían lavar la cara porque iba muy pintada. ¿Se acuerdan de Magdalena? ¿De cuál Magdalena? La de ojitos claros. Ella salió y se casó. Se casó. No. Eso está... ¿Escucharon esto? Ay, qué ¿Sí blanco. escuchaste, querido, que lo haya grabado? Sí, está votando al Frente Amplio. Está votando al Frente Amplio. No me digas. Magdalena. Vamos, Magdalena todavía. Sí que se fue, se casó, se vive en casó. Uruguay. Pero mira, Magdalena se casó y vive en Uruguay. Mándenle un cariño grande cuando la Siempre vea. viene. Se casó con el mucho. Tito, che. Con el Tito se casó. Tito. ¿Con quién era el cura? No. La única que me falta. ¿Quién ¿Quién? Tito, que entró por ahí y se casó. Mira vos. Yo me acuerdo que vos siempre cruzabas a la casa de ella. Bueno, la verdad que estoy chocha de que me ¿Cómo hayan te persiguió? venido a ver, la verdad. Nosotros te hemos traído algo. Ah, bueno, a ver, vamos para allá. Vamos para allá. Venían, pasen a mi despacho. Bueno, me dieron un regalito ahora, pero... Yo soy de perito mercantil y cuando me toca ingresar a la Facultad de Derecho, resulta ser que los peritos mercantiles teníamos que dar no sé qué cantidad de equivalencia. Yo dije, 19 equivalencias, que además no tenía ningún sentido, porque nosotros teníamos muchas más materias de Derecho que los bachilleres comunes o los de Magisterio.
Pero por esas cosas ridículas de Argentina, bueno, había que darlo. Empecé a estudiar psicología, me di cuenta que no era lo mío. Y bueno, se modificó por esas cosas de la vida ese mismo año los requisitos para ingresar a Derecho y se permitió ingresar a los peritos mercantil con mucha lógica. Y bueno, y ahí me fui así, de cabeza a Derecho y acá estoy, abogada. Soy muy perseverante en mis objetivos. O sea, siempre supe que tenía que recibirme de abogada, de estudiar, para poder progresar. Eran las épocas en todavía el estudio estaba totalmente identificado con la idea del progreso económico y social, el reconocimiento social, ¿no? Y siempre me gusta que lo que haga sea lo mejor, desde un mapa cuando era chica en el colegio hasta cuando daba la lección, y además fijarme objetivos y cumplirlos. Y sí tengo una noción de sacrificio y de esfuerzo personal, que las cosas se consiguen con esfuerzo. Y me parece que vale la pena. En una de esas cursamos juntos, nos hicimos muy amigas y estudiamos varias materias juntas. Y además era de las que estudiaban y trabajaban, no como los que veníamos del interior que solo estudiábamos. Así que la verdad que era brillante en realidad, ¿no? Néstor y Cristina se conocen en una de estas visitas que hacíamos a 6, entre 40 y 41, donde vivían Néstor y Omar. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, se conocieron discutiendo. Claro, era una época donde, Cristina siempre se caracterizó por ser una apasionada defensora de sus ideas. Yo recién cuando venía recorriendo y mirando las aulas, me aparecían recuerdos de ella, digamos, como alumna. Los amigos y compañeros que habíamos ido a acompañarla cuando rendía, no podíamos creer que estuviera fundamentando en el examen justo la posición contraria al titular de la cátedra. Nosotros decíamos, pero ¿habrá necesidad de que se exponga en un examen? Bueno, pero le fue bárbaro porque le pusieron un 10. Fue toda una generación que, nos pasamos horas y horas y horas debatiendo, discutiendo de una película, de política, de lo que fuera, o sea, era parte de la cultura de esa época, ¿no? ¿Y cuál es la sensación que privilegias de los 70, de lo que quedó de los 70? No digo ideológicamente, la sensación que te quedó. La voluntad de cambiar las cosas. El libro de Anguita y de Caparrós, que refleja la militancia de aquellos años y que se llama La Voluntad, creo, no sé a quién se le ocurrió ese nombre, La Voluntad, pero realmente creo que dieron exactamente en lo que significó. Creo que la voluntad, el compromiso, la solidaridad, el pensar en primera persona del plural y no en primera persona del singular, creo que son los datos distintivos de aquella época, a la que no hay que idealizarla como algo perfecto, porque además esto tiene que ver con lo otro, porque no hay perfección. No hay perfección, no la hubo nunca, no la hubo ni en 1810, ni la hubo en 1853, ni la hubo en 1850, ni la hubo, nunca hay perfección. La historia se va escribiendo con diferentes letras. Yo trato de no idealizar, porque además cuando uno idealiza es como una suerte de escape de la realidad, ¿no? Y no hay peor cosa para no cambiar la realidad que recurrir a caminos o escapismos. Entonces, si no es perfecto, no se puede cambiar, que es una cosa que le pasa muy a los sectores de izquierda en la Argentina, ¿no? A ver, sino ¿cómo es el manual? ¿Cómo decía? Si no está como decía Marx o Lenin, no es así, y no, ni la historia ni la vida es así. La idealización te pone en dificultades para comprender la realidad, y comprender la realidad, que no significa aceptarla, trae problemas para poder resolver
el camino adecuado, ¿no? Esta yegua. ¿Estás bien? 10 puntos. ¿No me alcanzabas un banco francés? ¿Y vos? ¿Qué esperás para disfrutar la vida hoy? Préstamos personales 7 sueldos de Banco Francés. Tenés 5 años para pagarlo y aprobación inmediata. Llama al 0810-222-0000. Adelante. Ni siempre nos pasa lo mismo, ni siempre nos duele igual. Por eso, Ibuevanol tiene una opción para cada tipo de dolor menstrual. Ibuevanol rápida acción para dolores moderados. Ibuevanol Plus con cafeína. Ibuevanol fuerte para dolores intensos. Porque Ibuevanol es cosa de mujeres. ¿Y vos? ¿Qué esperás para disfrutar la vida hoy? Préstamos personales 7 sueldos de Banco Francés. Tenés 5 años para pagarlo y aprobación inmediata. Llama al 0810-222-0000. Adelante. En Argentina, 3 de cada 10 personas sufren de sensibilidad dental. Para que haya sensibilidad, tiene que haber dentina expuesta. La dentina tiene túbulos muy delgados. El frío entra por estos túbulos y es ahí donde aparece el dolor de la sensibilidad dental. Sensodine actúa entrando por estos canales, calmando así la sensibilidad dental. Yo recomiendo que cambien la pasta dental de todos los días por Sensodine. Frente al primer síntoma de sensibilidad, deben empezar con el uso diario de Sensodine. ¿Te acordás qué hiciste, por ejemplo, el día que volvió Perón? El día que volvió Perón estaban en Ezeiza. ¿Y cómo lo viviste? A los tiros, como lo vivió todo el mundo, ¿no? No había muchas maneras de vivirlos, porque para colmo habíamos llegado temprano. Vos sabés que yo fui con mi mamá ese día, y llegamos muy temprano. Yo no me voy a olvidar nunca, porque llegué como a las 6:30 de la mañana. Entramos por Ciudad Evita y caminamos toda la Richieri. Era una mañana donde se levantaba, no me olvidar, mirá, creo que puedo vivir 20 millones de años y ese día no me olvido más. Vi gente que llegaba de todas partes y que íbamos caminando. En un momento dado me paré en los Walray, ¿viste? Para ver así. Era una cosa impresionante. Eran las 7 de la mañana. Había como una bruma que se levantaba. Parecía casi un momento... Ahí sí que uno se sentía que estaba viviendo la historia. Sí, era como que estabas adentro del cuadro de Villiquen, viste que vos te sentías que ahí, esto es Villiquen, dentro de 100 años esto está en Villiquen. Iba a estar en Villiquen, obviamente. Y después llegamos como a las 10 y pico de la mañana y el palco estaba, no sé si te acordás, estaba Perón y la figura de Isabel de un lado y de Evita del otro. Nosotros nos pusimos del lado de Evita, no es por nada, pero bueno, pero nos pusimos del lado de ahí. Y ya cuando llegamos, se escucharon algunos tiros, eran las 10 de la mañana, y el chorizo, porque había choripán, obviamente, puestos de chorizos y demás, no se podía olvidar. Y me dice, no, están desde, no. ¿Qué pasa? Digo yo, ¿qué pasa? Y el de que vendía los choripanes me dice, no pasa nada, anoche también estuvieron a los tiros, pero no pasa nada, me decía, ¿viste? Que mi mamá no se quería ir, porque decía, yo vine acá a ver a Perón y yo me quedo, decía, yo me quedo, mira, le digo, mamá, tenemos que irnos, yo la quería ir porque silbaban, yo creo que no teníamos noción de dónde estábamos, silbaban los tiros y bueno, nos escondimos atrás de unos árboles y mi mamá que no se quería ir, y bueno, hasta que al final la convencí, empezamos a ir en sentido inverso porque no sabíamos para qué lado agarrar.
cada vez me voy acordando de menos cosas. Es como que si inconscientemente... Es como que tengo algún mecanismo siempre que trata de tapar las cosas que no son demasiado agradables. Y después vino toda la etapa de la militancia universitaria, sí, en La Plata, y bueno, un momento de mucha efervescencia. Sí, ya venía antes, después vino efervescencia y diferencias, ¿no? Efervescencia y diferencias, sí. Sí, nunca estuve de acuerdo con desconocer a Perón como el liderazgo natural del proceso de cambio de la Argentina. Nunca estuve de acuerdo en eso. Fue una diferencia muy fuerte y definitiva, ¿no? Porque era incomprensible que se desconociera el proceso histórico que Perón y el peronismo y el pueblo habían desarrollado. Y yo creo que hubo mucho también de incomprensión, ¿no? De la etapa histórica que se vivía y de lo que se necesitaba en ese momento, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el plan económico de Helbar, hoy sería casi un plan revolucionario. El plan de Helbar, sin embargo, fue visto en aquel momento casi como una cosa burguesa horrible, una tradición, o sea, cosas incomprensibles. Pero claro, a ver, mirado de la perspectiva, es imposible analizar las cosas por afuera de la perspectiva histórica, pero hubo mucha gente que, como yo, tuvo diferencias y se fue, ¿no? O sea, no compartió esa radicalización del proceso que finalmente culminó en el golpe del 24 de marzo. No es que la radicalización haya provocado el golpe ya estaba decidido. Lo que en todo caso fue funcional para la explicación y para la captación de muchos sectores medios que querían que se acabara la violencia de cualquier modo. Prestará juramento como presidente de la Nación Argentina ante los integrantes de la Junta Militar. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército Argentino, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. ¿Algunos de los compañeros tuyos que fueron asesinados en esa época, que de no haber sido asesinados hubieran marcado tu vida de otra manera, que hubieran estado al lado tuyo, que hubieran estado orientando políticamente? Un amigo mío que vivió con nosotros hasta muy poco tiempo antes de desaparecer, Carlos La Bolita, una persona muy amiga, muy querida. No me acuerdo los dos últimos libros que nos regaló. Pues es que Néstor y yo cumplimos años con muy pocos días de diferencia. Yo el 19 de febrero y él el 25 de febrero. Carlos desapareció en el 76 y en los últimos cumpleaños nos regaló a cada uno un libro. La condición humana y Megafono la guerra, de Leopoldo Marechal. Todavía los tengo. Sí, claro, pero creo que lo más importante, más allá de las historias individuales, son las historias colectivas, ¿no? En realidad hay un agujero dirigencial en la Argentina fundamentalmente provocado por la desaparición de toda una generación de intelectuales, de periodistas, en fin, que estaban con mucho compromiso y que además eran producto de toda una historia. O sea, lo que yo viví como argentina, desde que comencé a tener uso de razón y a escuchar solamente marchas militares y a escuchar a mi abuelo hablar de Perón y a empezar a leer de la historia que nadie te contaba y a averiguarla por mí misma, con todo el contexto histórico, no solamente argentino, latinoamericano y universal. Mayo francés, Marcuse, la imaginación al poder, o sea, había un contexto que iba conformando dirigencias. Bueno,
una parte de esa dirigencia argentina fue suprimida. Vamos en persecución de un automóvil Fiat 125 color azul. Se efectúan algunos disparos de intimidación. En el vehículo perseguido viajan 3 individuos aparentemente. Y ahora avanzamos junto a un contingente policial por la calle Tambo Nuevo. Este grupo es presidido por el propio jefe de policía. Allí enciende uno de los policías moneda de una ametralladora. ¿Vos también estuviste presa en el 76? Sí, durante el gobierno de Isabel Perón, en 6 de enero, pero estuve muy poquito, no alcancé un mes, en Río Gallegos, sí, junto a Kirchner y a otro compañero que falleció ya, murió el año pasado, el 17 de julio murió. Era nuestro testigo de casamiento, un amigo entrañable, que había sido militante junto a nosotros toda la vida. Él y su mujer, los 4, fuimos detenidos la noche del 6 de enero de 1976. Así que bueno, pero realmente no fue una cosa, no me hicieron absolutamente nada, estuve detenida. Allí tuvo que ver mucho la actitud de quien en ese momento era interventor de la provincia, Orlando Parolín, que le dijo al que todavía era jefe militar, porque yo estaba a disposición de la unidad militar 523, mira, si no me acuerdo, por presunta infracción a la 19840, que era la Ley de Seguridad Nacional, y le dijo, o los ponen a disposición del Poder Ejecutivo o los dejan en libertad porque yo no quiero presos políticos en mi provincia. Bueno, por suerte se le dio por otorgar la libertad y allí salimos, y yo me acuerdo, era enero, y le dije a Kirchner, es terrible lo que va a venir, va a ser terrible lo que va a venir. Pues es que había pensado en irme del país inclusive en ese momento, porque me dio mucho miedo, tenía mucho miedo. Me parece que la muerte por la patria no es una cuestión de inventario ni estadística, porque aunque haya un muerto por la patria hay que darle honra y honor, y no sucede muchas veces por las tierras nuestras estas cosas, al contrario, siempre tratan de ocultarse, y siempre me impresiona mucho eso. Quisieron poner abajo de la alfombra a los de Malvinas acá. Bueno, no solamente abajo de la alfombra, acá cuando volvieron en el año 82 prácticamente los ocultaban, y en realidad hubo toda una tarea de desmalvinizar a partir de 1983, no logrando separar adecuadamente lo que fue la dictadura y Galtieri de lo que es la gesta de los que murieron en Malvinas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Cuando vos ves además a las familias en Malvinas, la gran mayoría es gente muy humilde. Y vos percibís claramente que siempre los que mueren por la patria son los pobres, ¿no? Una de las chicas, una rubiecita preciosa, en la escalerilla del avión me dijo que estaba muy orgullosa de que su padre hubiera muerto por la patria. Y la verdad es que, bueno, él fue muy emotivo todo. Uno me regaló lo que tenía del crucero General Belgrano,
Su hijo había muerto allí, así que me lo regaló. Con mucho honor lo llevo. Me parece mentira que hayan tardado tantos años en darse, ¿no? Porque no estábamos pidiendo nada, simplemente esto, un gesto humanitario que permita ir a llorar a nuestros muertos, a sus deudos. Allá fueron ellos en nombre de todos nosotros. Con mucha emoción, con mucho respeto y como dije, con mucho honor. Ahora me tiran acción y soy brasilero. ¿Sí? Me llamo Nueva H2O, mango limão. Un sabor refrescante, gusto sao. Una ola inesperada. Lo rico y tentador del mango con lo refrescante del limón. Nueva H2O mango limón. Perfecta. Para los que no buscan ser perfectos. ¿Y esto me va a ayudar a no despertarte con mis ronquidos? A mí me ayuda todas las noches con mi congestión nasal. Dale, hacelo por mí. La acción flexible de las tiras nasales Respira Mejor abre las fosas nasales para que puedas respirar por la nariz y no por la boca. Te alivian la congestión nasal y te ayudan a dejar de roncar. Mejor respirás, mejor dormís. Con las tiras nasales Respira Mejor. Gratis. Informate cómo hacer para probarlas. Cero azúcar. Poca burbuja. Y muito sabor. Nueva H2O mango limón. Edición limitada. Tengo tiempo para crear. Soy libre para soñar, tengo ganas de cantar, tengo alas para volar. Quiero tener alas para volar. Tengo tiempo para disfrutar. Soy libre para soñar, tengo ganas de cantar. Es increíble lo que podés transformar con una fragancia. Poet. Inspírate. Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra. 10 Anniversary Tour. ¡Vamos, Buenos Aires! Let me see your hand. 18 de febrero, Luna Park. Vuelve la fiesta balcánica. Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra. Vos sos presidenta de un país muy particular, que tiene una figura como Evita. Sí. ¿Eso te da una responsabilidad especial? ¿Significa algún peso para vos? ¿Significa alguna responsabilidad especial en tu historia? Y después como presidenta Evita juega un papel importante. No, de ninguna manera. Nunca, al contrario, me conmueve, eso sí, como nadie. Me conmueve más que Perón. No es que sea evitista, no es que sea, esto para evitar cualquier teoría extraña, no soy evitista, pero Eva conmueve. Conmueve su vida, su pasión, conmueve... Ella es conmovedora. Porque te toca ser presidenta también de un país que tuvo Evita, pero también un país que tuvo como protagonistas madres, abuelas, mujeres, que totalmente desarmadas, nunca hicieron pesar el odio. En ninguno de estos años se les ocurrió venganza, ir a matar a alguno, pedir pena de muerte, pedir o ejercer algún acto de violencia. Al contrario, siempre pedir el cumplimiento de la ley y le habían desaparecido a los hijos. Hay que estar en la piel de alguien, ¿no? Que te saquen a tus hijos. Ayer, por ejemplo, cuando Elsa Osterla del otro día me dio el Eternauta y el marido de las 4 hijas. Sí. Y cuando se acercó, me dijo al oído, esto te lo tendría que haber entregado él. Mira, no me desmayé ahí en el Teatro Argentino, todavía no sé cómo saqué fuerza. Me dijo, pero me lo dijo despacito al oído, esto te lo tendría que haber entregado él, no yo. Y la verdad que, fíjate, Elsa, 4 hijas, las 4 desaparecen. Nada, se quedó sola. Y ahí está, pidiendo justicia. Yo no sé qué hubiera hecho si me desaparecen a Máximo, a Florencia y a Kirchner. No sé, sinceramente no sé. Dios mío, y cuando vos ves cómo otros, ante la mínima cosa que vos haces,
con cuestiones que no tienen que ver ni con la vida de sus seres queridos ni con nada, sino simplemente con una cuestión que tiene que ver con intereses puramente económicos, reaccionan de la manera que reaccionan y hacen las cosas que hacen, vos decís, bueno, Dios mío, estas mujeres son mujeres muy especiales en serio. El aire que se respira en esta casa es un aire de familia. No es una oficina burocrática donde se llenan planillas. Acá se deja el alma, se deja el corazón. Y estas fotos son parte de esta historia de búsqueda y de éxitos. Son algunos de los 100 nietos que hemos encontrado hasta ahora. Dentro de esta búsqueda de verdad, de justicia y sobre todo del encuentro de nuestros nietos, uno de los factores más preponderantes son las decisiones de un Estado de Derecho, cuando el Estado, el gobierno, pone intención de favorecer el tema de los derechos humanos. Y sobre todo de la conformidad y conformación más excelsa del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el recurso por excelencia que tenemos las abuelas. Ahí está nuestra sangre esperando a nuestros nietos. El día que no estemos va a estar nuestra sangre esperándolos. Y eso es sagrado, es único en el mundo. Así que estas leyes, que contribuyen muchísimo, fueron aprobadas. Y cómo no aplaudir esa gestión. Alguna vez alguien me preguntó, ¿qué harías si te enfrentás con el que asesinó a Laura? Porque sé quién es, tengo el nombre, pero no lo busqué nunca, porque creo que es la justicia el que lo tiene que buscar, no yo. Y sobre todo, que la justicia le llegue. Que ese crimen del que no se arrepienten, del que no confiesan nada, del que no contribuyen a armar la verdadera historia de la Argentina, los condene con la cárcel, con todo el peso de la ley como corresponde a quien comete cualquier delito en este país. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños que nacieron en este campo de concentración? ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Dónde están nuestras hijas embarazadas que fueron secuestradas acá? Que nos devuelvan los niños. ¡Saquen esos que están allá arriba! ¡Cobardes! ¡Cobardes! El tener a las madres, a abuelas, me da mucha tranquilidad en el sentido de estar haciendo lo correcto, por lo menos desde lo que yo pienso y siento y he sentido toda mi vida. Absolutamente. ¿Cuándo te emocionaste más? ¿El 25 de mayo del 2003, cuando asumió Néstor Kirchner como presidente, o cuando te tocó asumir en el 2007? Emocionarme, lo que se dice emocionarme en términos de llanto, la vez que más lloré fue cuando juró como gobernador como primera vez. Aunque te parezca mentira, no como presidente. En ese momento me parecía mentira, porque él me había dicho que quería ser gobernador de su provincia en el 76, a los pocos días del golpe. Que él se quería quedar acá para recibirse de abogado porque quería volver a la provincia porque él quería ser gobernador. Yo dije, vos estás loco, le digo, ¿qué tenés en la cabeza? ¿Gobernador de qué? Un cajón te van a sacar a vos de acá, ¿qué gobernador? Así que bueno, cuando él llegó a gobernador, a mí me pareció que llegaba al lugar más impresionante que podría haber llegado en su vida, porque yo lo relacionaba con esa charla nuestra en el 76, y en ese momento, porque te voy a ser sincera, en el 91 no se me ocurría, pero ni por asomo, que podía ser presidente de la República Argentina. Y siempre me sentí partícipe de un proyecto, y en ese proyecto era el hecho de que, bueno, que Kirchner fuera presidente, no para el 2003. Nuestro proyecto era Kirchner 2007, en realidad. La Argentina y la realidad... adelantaron los tiempos. Parió la candidatura de él, ¿no? Realmente. Bueno, me acuerdo además cómo fue el tema también. Yo estaba en el departamento en esos días tumultuosos de los 5 presidentes, ¿no? 2001. Era presidente Rodríguez A. Y me acuerdo, yo estaba en el departamento en Buenos Aires
y tenía todo el día el televisor prendido, porque cada 5 minutos pasaban cosas, teníamos el televisor prendido permanentemente para ver qué pasaba. Y Kirchner había venido acá a la Casa de Gobierno. Y yo estaba en la cocina, y de la cocina miraba el televisor, y me acuerdo que todos los que venían a la Casa de Gobierno por uno u otro motivo tenían ese micrófono abierto, que era una suerte de ágora mediática, y donde uno se paraba frente al micrófono y decía algo. Y ese día Kirchner había venido acá, bueno, a hablar con Rodríguez Saá, o no sé por qué te había venido, y salió, y todos los periodistas le preguntaron, y uno le preguntó, ¿va a ser candidato a presidente? Sí, va a ser candidato a presidente. Dijo, y hay un derecho que estaba en la cocina del departamento acá en Buenos Aires. Y le digo, se volvió loco, digo, ¿viste? Pero el 25 de mayo del 2003 me sentí absolutamente casi como protagonista de una película. Me parecía que estaba en una película, porque, a ver, que esa misma persona, 30 años exactos, porque no era, fue el 25 de mayo de 1973, haya estado en la plaza gritando como un militante, tenía en ese momento 23 años. Y después, 30 años después, con todo lo que... Porque además con todo lo que pasó en los 30 años, no era que el país se fue todo maravilloso, estaba todo divino, estábamos en Suiza. Era casi una película. Y yo me sentía parte de esa película. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! La mañana del 2007 o la última noche del 9 de diciembre del 2007, ¿qué pesaba más? ¿La responsabilidad, el miedo, la voluntad? No, miedo. Si te digo que tuve miedo en algún momento, miedo tuve durante la dictadura. Le digo la verdad, nunca más volví a sentir miedo. El miedo, siempre sentís aprensión cuando tu hijo, que esto, que el otro, pero no, el miedo ese... del dolor de estómago que te paraliza durante la dictadura. No, después no sentí miedo, después sentís mucha responsabilidad, que es otra cosa. Siempre he tenido, por momentos, exceso de responsabilidad, me dicen, ¿no?, los que me conocen. O sea, quiero que siempre todo esté perfecto, desde las cosas más chiquitas y nimias y aparentemente sin importancia hasta las más importantes, sí. Siempre tengo una vocación hacia que todo esté bien, que esté perfecto. ¿Y dónde encuentras la fuente de energía para, a pesar de todas las dificultades y responsabilidades, no solo dificultades, logros y responsabilidades, volver al otro día con más fuerza? Perseverancia. Siempre he sido muy perseverante y muy responsable. Y aceptar las cosas con dignidad, sin odio las autovictimizaciones, o sea, esa gente que se autovictimiza, que la culpa de todo lo que le pasa siempre la tienen los demás, siempre la tienen los otros, y entonces, no, yo siempre encuentro fuerzas, porque además tengo la obligación de tener fuerzas, tengo la responsabilidad de tener fuerzas, así que aunque no las tenga, las invento, y si no las tengo, las saco de algún lugar, de las tripas, del estómago, de la cabeza, de donde pueda. Ingresa al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la señora presidenta electa, doña Cristina Fernández de Kirchner. Invito a la señora presidenta de la Nación electa a prestar el juramento que establece la Constitución Nacional. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar
y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Presidenta, ¿cuál sería el objetivo principal? Creo que vivir en un país más justo. Vivir en un país más justo. No en el país que sea el país justo, porque eso es imposible. Pero en un país más justo, sí. Me parece que todavía es un país injusto. Me parece que es un país inequitativo. Pero no solamente en términos de distribución del ingreso. Porque si todo se solucionara con distribución del ingreso, creo que tampoco es un país justo en cuanto a reconocimientos. Creo que es un país que todavía discrimina. Creo que es un país que no trata a todos por igual, que si vivís en el centro del país y si además sos rubio de ojos celestes tenés más oportunidades que alguien que vive en una provincia del norte y que es colla, por ejemplo, tiene la piel oscura. Creo que no solamente la justicia está en lo económico, sino también la justicia está en el reconocimiento social y por sobre todas las cosas en tratar con respeto y con igualdad a todos, pero sobre todo a los que menos tienen, que exigen mayor respeto, ¿no? Lo primero que tenemos que asistir, obviamente, es la gente que ha quedado sin nada. Pero el problema es también el tema de la pobreza estructural, ¿no? Que acá se ve en toda su dimensión. Uno advierte que la necesidad de seguir profundizando en la redistribución del ingreso, sin una Argentina más justa en la que todos tengan las mismas posibilidades, van a suceder cosas como esta, más allá de la tragedia, porque mientras en la Argentina unos tengan y quieran quedarse con todo y el resto no tenga nada, van a suceder cosas como las que hoy sucedieron, con alud o sin alud. El alud lo puso en las cámaras nacionales, pero todos ustedes que son de acá saben que lo que estoy diciendo es la verdad. Y bueno, estas son las cosas por las cuales creo que hay que seguir trabajando y por las cuales, según también algunos seguirán criticando cuando hablamos de redistribución del ingreso. A mí me gustaría vivir en un país más de igualdad de oportunidades, no de iguales. Ojo que hace tiempo que descreí de el igualitarismo, que no existe. Pero ¿por qué eso de tener que vivir en un país donde los otros siempre sean más débiles, no? Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y yo no me siento la madre de todos. Sería... No, yo me siento una ciudadana que tiene más responsabilidades que el resto, pero que quiero sí vivir en un país más justo. Todavía vivimos en un país muy injusto, muy injusto. Ayuda al cuerpo a deshacerse de sus impurezas. Glaciar, el agua de bajo sodio.
Florencia ya se sumó a la lucha por no arrugar. ¿Y vos? Hints Anti-Age Manos ayuda a retrasar los signos de envejecimiento de las manos. No te arrugues. Glaciar. Ahora también durazno con té rojo y pera con hibiscus. Cuando empecé a usar prótesis dentales me sentía raro, incómodo, poco espontáneo. Hasta que mi dentista me dijo que use un adhesivo dental. Me dijo que es como cuando empezás a usar lentes de contacto. Al principio te sentís raro, pero después ni te das cuenta. Mirá, Corega es un adhesivo dental que te permite reacomodar la prótesis sin problemas hasta que encontrás la posición correcta. Créeme, vas a volver a ser el de antes. Ahora si no uso Corega, me siento como si estuviera desnudo. ¿Te imaginás, no? Corega, nunca dejes de sonreír. Censo obligatorio de emisoras de radio, televisión y señales. Desde el 15 de enero y hasta el 15 de marzo de 2010, en la sede central de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Suipacha 765 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en cualquiera de las delegaciones de todo el país. Para más información, www.afsca.gov.ar. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley para que hablemos todos. Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. El trabajo es dignidad. Un hombre sin trabajo no tiene dignidad. El tema era no quedarse quieto, ¿viste? No, o sea, no por mí. Porque uno siendo grande, soltero, creo que se la arregla. Además cuando uno tiene chico, ¿viste? ¿Cómo le explicas a un nene de 3 años cuando dice, quiero leche? ¿Cómo le explicas que no hay? El nene te dice, quiero leche, tengo hambre, tengo hambre. Tenés que agarrar y hacer lo que sea. Te digo que... mirá hasta dónde llegó mi desesperación, que hasta un día llegué a pensar, y bueno, yo salgo a robar. Gracias a Dios no llegué a eso. Nosotros de 0 pesos levantamos la fábrica. De 0 pesos, nada. Nada, nos dabas vueltas así, no nos caía una moneda. Y bueno, hoy por hoy estamos trabajando, estamos bien, estamos, ya te digo, estamos contentos, queremos seguir progresando. Fueron pocos los que empezaron, hoy somos más y ojalá seamos muchos más. Y si tuvieras que definir por qué América Latina, siempre decimos que no es el continente más pobre, pero sí... El más inequitativo. ¿En qué dirección habría que avanzar o América Latina debiera avanzar para, en este segundo centenario, colocar algunas ideas de justicia social para que queden impregnadas? ¿Qué es lo que habría que hacer para que estas políticas lleguen para quedarse? Me parece que estamos ante un momento histórico a escala global totalmente diferente, con nuevos protagonistas, con un escenario... donde la multipolaridad de la que tanto se habló hoy comienza a tener una carnadura mucho más concreta, menos abstracta, y creo que el compromiso, me parece, es el de vincularnos más como región, más profundamente. Yo creo que esta es una de las claves. No todos lo entienden, pero vos fíjate cómo resolvimos, por ejemplo, el caso de Bolivia, cuando se planteó lo que era prácticamente un golpe de Estado contra Evo, y cómo pudimos intervenir adecuada y exitosamente. De hecho, el golpe en Honduras, yo no me canso de repetirlo, mientras se llevaban en pijamas secuestrado a un presidente y lo depositaban en Costa Rica, en las principales cadenas
de televisión pasaban dibujitos animados. Si no hubiera sido por Telesur, no nos hubiéramos enterado. Las cadenas internacionales llegaron después de que Telesur estuvo durante 3 días transmitiendo que había un golpe, porque si no, seguramente, no sé si nos hubiéramos enterado que había un golpe. Esto revela el poder, no de la información, sino también de la desinformación. Pero creo que la clave nuestra como región, para no retroceder, está en la unidad política y económica de la región. Me parece que esta es la clave. No es justo asegurar únicamente lo que reclama un país, sino una situación como la que hemos vivido y que nos tocó superar con éxito allá en la República Dominicana, cuando todos pensaban que volaba todo por los aires y afortunadamente no voló. Cuando pudimos superar situaciones como la que vivió la hermana República de Bolivia y tuvimos una intervención eficaz desde el UNASUR cuidando la institucionalidad, creo que todos tenemos que hacer entonces un inmenso esfuerzo para que esta vocación que todos decimos de cooperación, de restablecimiento de los canales diplomáticos, de bajar los decibeles en cuanto a los discursos estentorios, adjetivadores o descalificadores, lo podamos concretar a través de hechos puntuales y concretos. Uno imagina, y esto lo hablábamos con Michelle Bachelet también, respecto al tema de las presiones que sufre una mujer siendo presidenta, que quizás, como decía ella también, son mucho mayores que las que sufriría cualquier presidente. No tengas ni duda que el género es terrible en ese sillón que está allá. Es terrible. Cosas que jamás se les ocurriría hacerle un hombre o decirle un hombre, sí son mucho más fáciles de hacer una mujer, sí, en ese sentido comparto decididamente la visión, la percepción in situ. Buenos días, señora presidenta. La Escuela de Carabineros de Chile le rinde honores. Dos mujeres presidentes significa sociedades en crecimiento y también un acuerdo que va a hacer mención a la conformación de comisiones bilaterales para obras que yo juzgo como absolutamente trascendentales en la historia de Argentina y Chile. El día que podamos perforar esa cordillera y atravesarla con un ferrocarril, será algo más que un hecho de infraestructura, va a ser mucho más que eso. Va a ser exactamente llegar al punto de partida en el abrazo entre O'Higgins y San Martín. No tengan dudas que va a ser llegar precisamente a ese punto inicial en donde hombres y mujeres de esta América del Sur lucharon codo a codo, brazo con brazo, para lograr la liberación del yugo colonial. Nos están mirando Moreno, sí, Castelli. Saavedra, Castelli, Belgrano. Pasaron 200 años de la independencia de América Latina, de varios países de América Latina y en particular de Argentina. Si ellos pudieran decirnos algo respecto de la situación actual de América Latina, de las cosas que logramos y las que nos faltan, ¿qué te imaginas que ellos nos dirían? Que no abandonemos la lucha, que esta es una segunda independencia, que la primera fue la de ellos, del yugo colonial, y que la segunda es la independencia económica, que significa también desarrollo para nuestras sociedades y mejores condiciones de vida para nuestros pueblos. O sea, ¿qué te dirían ellos? Que se pueden hacer las cosas. Mirá vos San Martín.
el cruce de los Andes. Hoy todavía, con todas las cosas modernas que hay, desde autos, de un día de tormenta, de nieve, es prácticamente imposible. Imagínate ese cruce de los Andes hace 200 años. Seguramente, si uno lee los diarios de las épocas, dirían que estaba loco y que no iba a triunfar, y seguramente, bueno, de hecho la historia demuestra lo combatido que fue San Martín por los hombres de Buenos Aires, de aquí del directorio, que trataron bajo todo el tiempo de que no tuviera éxito su campaña. ¿Qué decirte de Belgrano? ¿Qué decirte de Güemes? ¿No? Hombres que entendieron la historia, pero que los que vivían aquí en el centro del poder no solamente no los entendían, sino que los boicoteaban. Porque además ellos fueron hombres y mujeres con virtudes y defectos como todos nosotros. Porque esta es otra trampa de la historiografía oficial, ¿no? Hacernos creer que en Belgrano, que San Martín eran como de mármol, que eran perfectos, que Mariano Moreno, que todo era... No, eran hombres y mujeres de carne y hueso, con defectos, con virtudes, que fumaban, que tenían amantes, que no se querían casar, que tenían 2 mujeres por ahí, cosas que también pasan en la vida cotidiana de todos los hombres. Porque, ¿cuál es la trampa? Si te lo presentan como alguien de mármol perfecto, nadie se siente identificado con él, entonces seguramente yo no voy a poder hacer las mismas cosas que hizo ni San Martín, ni Belgrano, ni Moreno, ni nadie, porque eran seres perfectos. No eran seres perfectos. Y esto es lo que los convierte en valiosos. Y la vida no es así, y la historia mucho menos. Al contrario, la historia se escribe bastante veces con letra torcida, no con letra perfecta, caligráfica, tirando tinta china. Se escribe con lo que se tiene a mano, a veces con tinta, a veces con lápiz y a veces con sangre, claro, ¿no? La mayoría de las veces las historias se han escrito con sangre, de la liberación en América Latina, ¿no? ¿Cómo te imaginas vos, o qué es lo que querrías que se recuerde principalmente? Se va a recordar muchas cosas, pero principalmente que del periodo que te tocó ser presidenta. Transformar, ¿no? Me parece que esa es la idea, dar calidad institucional, formar parte de una generación que miró para América Latina. Hasta el 25 de mayo del año 2003, nuestra pertenencia regional era una cosa muy difusa, y en eso lo convertimos en una política de Estado que debemos reconocer inició el expresidente Alfonsín, el presidente Alfonsín, con el Mercosur, y que siempre tuvo una mirada a la región que luego fue abandonada. Lo que hicimos con el tema del Fondo Monetario, o sea, había prácticamente... Yo era senadora y diputada y los asustaban a todos con que si no hacíamos o no votábamos tal cosa, claro que a mí nunca me asustaron con eso, ¿viste? Pero si no hacíamos tal cosa se venía todo abajo. Haber sido el gobierno que terminó con el default de la Argentina, por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa también muy importante que ahora estamos abordando en esta etapa, y que un default que obviamente no empezamos nosotros, pero que fue encarado exitosamente por la anterior administración, por el presidente Kirchner, y ahora estamos iniciando, yo creo que el fin del default en la República Argentina. En mi actividad política nunca hice las cosas para aparecer en los medios de comunicación o para que tener 2 líneas más o que algún periódico me pusiera la foto con un epígrafe. Yo siempre he hecho las cosas porque estoy convencida de que hay que hacerlas y hay que cambiar, ¿no? Estoy convencida de... Además creo que este es el rol principal de la política, cambiar las cosas. En un momento final, donde tenés la oportunidad de, pensando que esto lo van a ver en América Latina, en todos los países y muchas escuelas. Me pongo nerviosa, qué cosa. No me pongas nerviosa, decía. ¿Y tenés alguna idea fuerza para dejar América Latina en este momento? Yo creo que América Latina no necesita mensajes, yo creo que América Latina necesita hechos.
y políticas contundentes por parte de quienes tenemos responsabilidades de gobierno. La historia te demuestra que todas las veces que hemos tenido enfrentamientos, divisiones, separaciones, nos ha ido mal. Y que nos ha ido bien cuando hemos comenzado un proceso de integración política y un proceso también de integración económica y de ayuda mutua entre nuestros países. Entonces yo creo que esta debe ser la clave y el aprendizaje, ¿no? Nunca ha habido una sintonía como la que hemos tenido en estos años entre los distintos dirigentes de la América Latina. Con nuestras diferencias, te digo, es imposible pretender que seamos unos iguales a los otros, porque es imposible, porque somos diferentes además. Pero tampoco nunca, en ninguna otra oportunidad, cada uno de nosotros se ha parecido tanto a sus sociedades, ¿no? Siempre lo digo. Esta es una época absolutamente inédita en la América del Sur. Y yo espero que la sepamos aprovechar. Muchas gracias, Liliana. Gracias. Es una película sin fisuras. Realmente, viste que siempre hay una película donde decís, bueno, no, pero está un poquito lenta acá, o... No, además otra cosa, viste, que te mantiene así desde que empieza hasta que termina. Pues es que yo cuando la vi, ni bien el término, dije, esta película tiene que estar nominada por la Argentina para el Oscar. Digo, y después cuando... Juro que no tuve nada que ver, viste. Juro que no tuve nada que ver. Hermosa. Hermosa. En este balcón habló Perón.